Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y conocidas de todos los tiempos, la historia del Arca de Noé. ¿Están listos para viajar en el tiempo a un mundo al borde de un cambio monumental? Pues comencemos. Hace muchísimo tiempo, la Tierra era un lugar muy diferente. La Biblia nos cuenta que la humanidad se había alejado de los caminos de la bondad y la rectitud. La maldad se había extendido por todas partes, y esto entristecía profundamente a Dios. En medio de toda esa corrupción, había un hombre que destacaba por su fe y su buen corazón. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo, que caminaba con Dios en una generación que le había dado la espalda. Tenía una esposa y 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes a su vez tenían sus propias esposas. Un día, Dios le habló directamente a Noé y le reveló un plan asombroso y terrible a la vez. Iba a enviar un diluvio, una inundación tan grande que cubriría toda la tierra para limpiar la maldad que la había consumido. Pero Dios, en su misericordia, quería salvar a Noé y a su familia, y con ellos a todas las especies de animales. Por eso, le dio a Noé una tarea que parecía imposible. Le dijo: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». No era un barco cualquiera. Dios le dio las medidas exactas. Debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Imaginen el tamaño. Sería como un edificio flotante gigantesco. Noé no dudó. Con una fe inquebrantable, él y sus hijos se pusieron manos a la obra. Día tras día, trabajaron sin descanso, cortando la madera, ensamblando las vigas y sellando cada grieta con brea para hacerla impermeable. La gente de los alrededores probablemente se burlaba de él. Construir un barco enorme en tierra firme, lejos del mar, y hablar de una lluvia que nunca antes habían visto. Seguro pensaban que estaba loco, pero Noé siguió adelante, obedeciendo a Dios sin cuestionar. Mientras construía, Noé también predicaba, advirtiendo a todos sobre el juicio que se avecinaba y llamándolos al arrepentimiento. Pero nadie le escuchó. Continuaron con sus vidas, ignorando las advertencias. El arca, esa monumental estructura de madera, se erigía como un testimonio silencioso de la fe de un hombre y de la paciencia de Dios. Cuando el arca estuvo finalmente terminada, llegó la segunda parte de la increíble misión de Noé. Dios le ordenó: «De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra». Entonces, algo milagroso comenzó a suceder. Desde todos los rincones del mundo, los animales empezaron a llegar. Elefantes, jirafas, leones, osos, serpientes, pájaros de todos los colores. Imaginen esa procesión. 2 por 2, en una ordenada y pacífica fila, entraron en el arca. No hubo peleas ni caos. Los depredadores caminaban junto a sus presas. Era una escena verdaderamente divina, guiada por una mano invisible. Noé y su familia los recibieron, prepararon sus aposentos y almacenaron comida suficiente para un largo viaje. Había granos, frutas, heno, todo lo necesario para alimentar a esta increíble tripulación durante meses. Una vez que el último animal estuvo a bordo, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras entraron también. En total, 8 personas. Entonces, la puerta del arca se cerró. La Biblia nos dice que fue Dios mismo quien la cerró, sellándolos a salvo en su interior. Durante 7 días, esperaron. Afuera, la vida continuaba como si nada. La gente comía, bebía y se casaba, ajenos al destino que les esperaba. Y al 7º día ocurrió. Las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron. No fue una lluvia normal, fue un diluvio. El agua brotaba de la tierra y caía del cielo con una fuerza implacable. Llovió sin parar durante 40 días y 40 noches. El nivel del agua subió rápidamente
cubriendo primero los valles, luego las colinas y finalmente las montañas más altas. Dentro del arca, Noé y su familia estaban a salvo, flotando sobre las aguas destructoras. Podían escuchar el rugido de la tormenta, pero estaban protegidos. El arca, construida con fe y obediencia, se convirtió en su refugio, un santuario flotante en medio de un mundo que se reiniciaba. Todo ser viviente que estaba en tierra firme pereció. Solo sobrevivieron aquellos que estaban dentro del arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. El arca navegó sin timón ni velas, guiada únicamente por la providencia de Dios. Finalmente la lluvia cesó y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Poco a poco, el nivel del agua descendió y un día, el arca se posó suavemente sobre las montañas de Ararat. Pero todavía no era tiempo de salir. Noé esperó pacientemente. Después de 40 días, abrió una ventana y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron. Luego, envió una paloma para ver si encontraba tierra seca. La primera vez la paloma regresó porque no encontró dónde posarse. 7 días después la envió de nuevo. Esta vez, la paloma regresó al atardecer y traía en su pico una hoja de olivo recién cortada. Esa hoja de olivo era una señal de esperanza. Era la prueba de que la vida estaba brotando de nuevo en la tierra. Noé esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Esta vez, ya no regresó. El mundo estaba listo para ser habitado de nuevo. Cuando Dios se lo indicó, Noé abrió la gran puerta del arca. Él, su familia y todos los animales salieron a una tierra limpia y renovada. ¡Qué momento tan emocionante debió ser! Respirar el aire fresco, sentir la tierra firme bajo sus pies y ver un mundo nuevo listo para un nuevo comienzo. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios en agradecimiento por haberlos salvado. Dios se agradó de este gesto y hizo una promesa, un pacto no solo con Noé, sino con toda la humanidad y toda criatura viviente. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y como señal de este pacto eterno, Dios puso su arco en las nubes, el arco iris. Cada vez que vemos un arco iris en el cielo, es un recordatorio de la promesa de Dios, un símbolo de esperanza, de misericordia y de nuevos comienzos. La historia del arca de Noé es mucho más que un relato sobre una gran inundación. Es una historia sobre la fe inquebrantable frente a la incredulidad, sobre la obediencia en medio de la burla y sobre la increíble misericordia y la promesa de un nuevo comienzo. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y una oportunidad para empezar de nuevo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. La historia de Noé ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos y nos sigue recordando el poder de la fe. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video y quieres explorar más historias fascinantes como esta, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.